entonces vamos a tener una fase conductora y una fase respiratoria. Es importante saber definir esto, ¿por qué? Porque el cambio de epitelio lo van a poder entender si saben hasta dónde es una fase conductora y hasta dónde es una fase respiratoria. Ustedes tienen que la fase conductora viene desde la cavidad nasal, pasando por la boca, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, bronquios. Cuando a ti te hablen de bronquios, en tu cabeza tiene que meterse que es conductor. En los bronquios tú no realizas ningún tipo de intercambio gaseoso. Luego vienen los bronquiolos. Hasta los bronquiolos terminales, ¿sí? Hasta los bronquiolos terminales no se realiza proceso de hematosis. Ya cuando llegas a los bronquiolos respiratorios, por eso su nombre, junto con los alveolos, ahí es donde se va a dar el proceso de hematosis. Esta es la parte respiratoria. Entonces, del epitelio respiratorio, ¿ya? Del epitelio respiratorio que en su mayor parte es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ese epitelio tú te tienes que quedar acá, bien grabadito. ¿Por qué? Porque como tú ya pasaste histología 1, tú ya lo puedes graficar en tu mente. ¿Qué cosa significa un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes? ¿Cierto? ¿A qué nos referimos con ese epitelio? Tenemos una membrana basal, como todo epitelio. Me dice que es un epitelio cilíndrico, por tanto, voy a tener células cilíndricas. Pero ¿qué me dice también? Que es un pseudo estratificado, o sea, voy a tener células cilíndricas propiamente dichas, pero van a haber algunas que no llegan a dónde. ¿Cómo se llama la parte más superficial? Apical. Al ápice, muy bien. ¿Qué más me dice que tiene? Cilio. ¿Qué cosa eran los cilios? Son prolongaciones regulares y irregulares. ¿Cuál era la otra modificación? Ok, a ver, esto es un epitelio. ¿Por qué es un epitelio? Que recubre la parte respiratoria, recubre la cavidad. Bien, es un epitelio cilíndrico, que quiere decir, profe, que sus células son más altas que anchas, con un núcleo ovalado en la parte central. ¿Qué más me dice? Pseudo estratificado. O sea, profesora, que todas sus células descansan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la zona apical. Ciliado, que tiene prolongaciones plasmáticas hacia la parte apical, que son irregulares, acuérdense, irregulares. El borde del cepillo es irregular. ¿Ya? ¿Y qué tiene? Tiene un agregado con células caliciformes. Las células caliciformes son células reproductoras del moco.
Son células que tienen mucina, por tanto van a captar el colorante eosina, por tanto van a pintar ok, pero estas células, dependiendo de la localización, también pueden tener agregados. Lo primero, un 30% de puras células columnares o cilíndricas ciliadas, 30%. Un 30% de las células caliciformes. Van a tener células basales, obviamente es un epitelio pseudoestratificado. Ahora, hay unas células en cepillo, que es aproximadamente el 3%. Ojo, no confundan borde en cepillo con células en cepillo, son otra cosa. Tenemos células cerosas y, por último, algunas células granulosas, también llamadas células del sistema neuroendocrino difuso, aproximadamente un 4%. El epitelio respiratorio se caracteriza también, ¿por qué? Porque tiene estos agregados, estos que forman parte del sistema linfático. ¿Ya? Recuerden que el epitelio respiratorio es uno de los epitelios que está más expuesto a patógenos, virus, bacterias, por ende tiene que tener un buen sistema de defensa. Este es el segundo sistema de defensa que va a tener su sistema respiratorio. Esto es lo que se conoce como MALT, o lo que es el tejido linfoide asociado a mucosas, el MALT, M-A-L-T. Eso lo van a encontrar en sus libros, ¿no? Básicamente el MALT no viene a ser otra cosa que un acúmulo linfocitario localizado en la zona de la submucosa. Eso va a ser un MALT. Ahora, nosotros vamos a tener en esta imagen dos tipos de tejidos. En la parte más apical, en la parte superior, revistiendo, vamos a tener al epitelio respiratorio. Este epitelio respiratorio que van a poder observar ustedes está formado pues, por células columnares o células cilíndricas con un agregado que son cilios. Sí, miren acá, yo siempre les digo que los cilios son irregulares porque en toda la zona no tienen el mismo tamaño y no están presentes siempre. Entonces acá hay cilios y aparece esto que ustedes creen que es un espacio, pero no lo es. Esto es una célula caliciforme. Como es una célula que tiene mucina, su función es muy bajita, un rosa bastante pálido. Entonces, esto es el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y en la parte de la submucosa, ¿sí? En la parte de la submucosa, si ustedes se dan cuenta, en esta zona van a ver un agregado celular en donde ha captado más coloración y esto es un cúmulo de linfocitos que va a estar formando el MALT. Profe, pero acá dice VAL, si está en inglés. Y como ustedes saben inglés. La nariz, la cavidad nasal. ¿Qué tenemos que saber de la nariz? Que vamos a tener 3 regiones, la zona vestibular, la zona respiratoria y la zona olfatoria, ¿no? La zona del vestíbulo es lo que ustedes pueden observar, que es la nariz de cualquiera de ustedes. El área respiratoria y el área olfatoria van a estar en la parte posterior. Lo curioso de la nariz es que dentro de ese epitelio van a tener unos agregados, unas células especiales que son las células olfatorias. La nariz realiza básicamente 2 funciones. Una que es conducción de aire, parte del sistema respiratorio, y la otra es captación de aromas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá van a haber unas neuronas especializadas, unas neuronas olfativas. Bien, veamos el vestíbulo nasal. Les vuelvo a repetir, es lo que ustedes pueden observar de la zona de la cavidad nasal.
como piel, cualquier tipo de piel, lo que ustedes van a poder observar en la parte superior, que va a ser es el epitelio de piel, un epitelio plano, estratificado, ¿qué más? ¿Qué es esto? Queratina, profe, excelente. Estas escamas, ¿sí?, irregulares que van a ver en la parte superior va a ser queratina. Entonces el epitelio que vamos a tener en la zona del vestíbulo nasal es un epitelio plano estratificado queratinizado. Luego, que vamos a poder observar en zona de submucosa, vamos a poder observar folículos pilosos. Esto de aquí es un corte longitudinal de un folículo piloso. Acá tienen otro folículo piloso, otro folículo piloso. Es más, acá se va a ver un complejo pilosebáceo. Recuerden también que como piel, acá vamos a tener zonas de glándulas sebáceas, que vamos a tener también glándulas sudoríparas y músculo piloerector. Por eso te está formando un complejo pilosebáceo. Básicamente lo que ves en vestíbulos nasales, una lámina de piel. Ya, ahora sí, formando la parte del epitelio respiratorio, vamos a poder observar un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Este es un epitelio de la mucosa nasal, ¿no? Vean nuevamente acá las formas de las células que tiene esta mucosa, son cilíndricas, pero si se dan cuenta, acá hay células basales, muchas células basales. Tenemos células, estas son las caliciformes, miren, caliciforme, caliciforme, caliciforme. Las que no tienen mucho, les vuelvo a repetir, por presencia de mucina. Ok, ¿y qué será esto? La membrana basal, pues, ¿no? La membrana basal de todo epitelio. Pues de acá es zona de eso. ¿Y la submucosa qué tipo de tejido es? Tejido conectivo. Ok, acá vamos a ver la zona glandular, ¿sí? La zona glandular, en donde vamos a poder encontrar glándulas mucosas y glándulas serosas. Se va a diferenciar pues nuevamente por la coloración. La cantidad de mucina que tienen las células mucosas le van a dar esa coloración clara, un rosa pálido, mientras que la serosa, por la gran cantidad de peptidoglicanos, agregados plasmáticos, va a pintar un morado, ¿sí? Entonces acá ustedes van a tener una glándula mucosa y tiene su casquete seroso. ¿Cómo se llamaba aquella glándula que tenía parte mucosa y casquete seroso? Lancero mucoso. Cumix. ¿Y esto qué será? Un conducto glandular. Profe, ¿y por qué me dices que esto es un conducto? Fíjate el epitelio que hay acá. Esto es un epitelio cúbico estratificado. Los conductos de las glándulas mucosas siempre van a tener epitelio cúbico estratificado, mientras que la disposición de estas glándulas bonitas tiene un cúbico simple, cúbico simple. Ok, aquí vamos a encontrar pues mucosa olfatoria, típica lámina de mucosa olfatoria. Me ponen esa lámina en el examen, ¿yo qué voy a decir? Bueno, eso de ahí tiene epitelio respiratorio. Miren, en la parte superior es un epitelio cilíndrico simple, no, perdón, cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes en la parte superior. ¿Qué serán estos, chicos? No, no tiene forma de nervio. No son nervios. A ver, vamos a regresar. ¿Vieron estas zonas? Glándulas. ¿Qué será esta zona? Lámina. Profe, pero ¿por qué aquí se ve diferente? El
podemos encontrar glándulas. Están nerviosillos. Cornetes nasales. Ok, la zona de los cornetes. ¿Por qué se va a diferenciar la zona de los cornetes de la zona de la cavidad nasal? Porque en la zona de los cornetes yo voy a encontrar un agregado que es el cartílago. Ya vamos a encontrar cartílago. Este fucsia intenso que ven en la primera imagen, esto es un cartílago. La coloración del cartílago es una coloración uniforme, suele tener un color bastante intenso. Acá podemos ver células de condrocitos escasas, bastante matriz extracelular, escasas fibras también. ¿Qué tipo de tejido será este? ¿Cartílago qué? Hialino. Cartílago hialino, así es. Acá ustedes tóquense su naricita y se van a dar cuenta de que acá en la zona anterior van a tener cartílago. ¿Qué más vamos a poder observar en la zona de los cornetes? Glándulas. Bastantes glándulas. A ver, razonen, pues ya en su nariz, cuando ustedes están resfriados, ¿qué se produce? Moco. Necesito tener bastantes glándulas para producir moco. Por eso en tu nariz hay bastantes glándulas. Hacemos un zoom gigante con un microscopio de barrido, jamás con un electrónico, como un óptico, no llegaríamos. En donde vamos a poder observar, esto es un epitelio respiratorio a muy gran aumento, ¿ya? En donde vamos a poder observar en la parte más, esto es la parte más superior porque pasa en los cilios, esta es la parte más basal, las células que no van a llegar a la zona del ápice van a ser las células basales. Vamos a tener también acá a las células olfatorias. Date cuenta la forma que tiene esta célula, mírala acá. ¿Por qué? Porque esta célula va a ser distinta, porque es una neurona modificada. Las células olfatorias son neuronas modificadas. ¿Ustedes se acuerdan la forma de las neuronas bipolares? ¿Cómo era? Bipolar. ¿Por qué se llamaba bipolar? No, porque cambiaban de estado. ¿Qué tenían? De a dos lados, ya. Tenían dos laditos. Entonces, tenían en esta zona bastantes dendritas y tenía dendritas. Muy bonito. Pero recuerda, estás en nariz. Estás en una zona, donde hay bastante agresión, porque te pica la nariz y no creo que vas a estar ahí. No, los he visto. No es normal. Es una zona también que está muy a la mano de infecciones. Entonces las neuronas tienen que modificarse. En una de las zonas de terminaciones dendríticas se vuelve como una capa fibrosa, ¿ok? En donde van a poder realizar su función de olfacción, claro que sí, porque va a ser una transmisión, impulsos, etc. Pero sin sufrir la lesión que sufrirían si estuvieran pues expuestas las neuronas bipolares. Entonces, estas de aquí van a ser pues las neuronas bipolares o las células olfatorias. Y como toda neurona en la parte periférica, ¿qué necesita? Una célula de sostén. Acuérdense por favor que una neurona en la periferia no sobrevive porque necesita mucha energía, necesita quien la alimente, es como ustedes de bebés. No podrían sobrevivir sin sus mamás. Es una analogía. Las neuronas en la parte periférica no sobreviven sin su célula de sostén. No pueden sobrevivir. Esto de aquí es la parte de la mucosa olfatoria. Ok. Entonces,
Aparte de ello, del epitelio que ya expliqué a detalle, vamos a tener que en la zona de la mucosa olfatoria vamos a ver bastantes glándulas, les vuelvo a repetir, bastantes glándulas. Estas glándulas por su forma van a ser unas glándulas tubuloalveolares, bien, en la parte superior rectas y en la parte inferior se abre una cavidad. Eso es la definición de una glándula tubuloalveolar. Estas glándulas van a tomar un nombre, que son las glándulas de Bowman. Las glándulas de Bowman son glándulas cerosas. Escuchamos antes, creo. Recién. Profe, pero ¿por qué son glándulas cerosas? En la nariz. No, también Ok. con la cara. Cuando se ve. ¿Qué es una glándula serosa? ¿De dónde nace? Y ahí ya lo suelto un poquito. Acuérdense, miren, hay modificaciones de glándulas. Las glándulas básicas son la mucosa y la serosa, pero tú necesitas también glándulas sudoríparas. En tu nariz también hay ese tipo de glándulas. Y ahí es donde se va a dar la modificación, por eso. Ok, nuevamente, una foto de epitelio respiratorio, específicamente olfatorio, porque yo puedo encontrar acá parte de neuronas olfatorias, y voy a tener pues sus glándulas tubuloalveolares. Ajá. Imagen del saber. Me ponen esta imagen y me dicen, ¿qué es eso? Recuerden que en histología 2, a diferencia de histología 1, en donde yo les ponía una flecha. Yo me digo, ¿qué cosa es? Pues epitelio, glándulas, tejido conectivo. Yo te digo ahí en general, ¿qué es eso? Tú tienes que analizar la imagen y ver que en la parte superior hay epitelio respiratorio. ¿No? Describirás el epitelio respiratorio. En la parte de las mucosas que vas a encontrar glándulas, abundantes glándulas, hay glándulas tubuloalveolares, hay glándulas mucosas, ¿ok? Entonces tú vas a poner, si te preguntan órgano o tejido, pondrás una mucosa respiratoria. Función. ¿Qué función tiene la mucosa respiratoria? Respirar próximo. Acuérdense que por tener el nombrecito no quiere decir que van a realizar esa función. Pero, para ser buenita, si es que solamente me colocan conducción, los voy a querer. ¿Ya? Porque acuérdate que esa mucosa no va a poder hacer la función respiratoria. Jamás el oxígeno va a traspasar semejante epitelio tan grueso. Entonces, tiene función de conducción. Para sus dibujillos de sus láminas, tienen acá mucosa respiratoria y en la mucosa olfatoria básicamente lo que hay pues son estas neuronas bipolares modificadas con sus células de soporte. La laringe, ¿qué cosa es la laringe? Es un tubo. Es un tubo que va a tener pues una forma irregular, más o menos mide 4x4 de diámetro, en donde lo que me interesa en laringe es primero el epitelio, ¿no? El epitelio, por favor, recuerden siempre laringe, epitelio es lo que va a estar revistiendo cavidades. Esto es un epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio, sus glándulas mucosas. ¿Y qué va a haber acá? Acá hay cartílago hialino. ¿Ya? Cartílago hialino. El
cartílago que se encuentra en la parte respiratoria es hialino. Y como todo cartílago hialino, vamos a encontrar pues abundantes condrocitos, agrupados en las lacunas, rodeados de matriz extracelular y escasas fibras colágeno. ¿Ya? Ahora, en la laringe, ¿sí? En la laringe también vamos a encontrar fibras de músculo, fibras musculares. Profe, ¿para qué hay músculo en la laringe? ¿Para qué creen que habrá músculo en la laringe? ¿Qué hace su laringe? Profe, conduce, ya, uno, ¿qué más? Así es. En las cuerdas vocales ustedes tienen que tener músculo. ¿Ok? Hay zona de músculo para que puedan justamente ustedes hablar. Ahora, lo que tenemos que tener en claro acá, bueno, esta imagen es un epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio lo tienen que repetir una y otra vez para que se les quede, porque eso lo van a ver en todo el sistema respiratorio. Un epitelio cilíndrico, estratificado, células caliciformes, miren ahí las pequeñas, bien rositas pálidas, son células caliciformes, ¿no? Ok, el cartílago de la laringe, en las imágenes que tenemos, miren acá, vamos a tener, dependiendo de las cuerdas vocales que nosotros observemos, porque ¿cuántos tipos de cuerdas hay? Dos, verdaderas y falsas. ¿Cómo diferenciamos una cuerda verdadera de una cuerda falsa? Muy bien, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Si se van aprendiendo a diferenciar una cuerda vocal falsa y una verdadera, he cumplido mi meta el día de hoy, ¿ya? Entonces, tenemos que en la cuerda vocal van a haber dos tipos de epitelios. En una cara podemos encontrar un epitelio plano. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Ya? Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y en la otra cara vamos a encontrar el epitelio respiratorio, propiamente dicho. ¿Ya? ¿Cuál es otra característica de la laringe? Que la submucosa, ¿ya? La submucosa no se delimita bien, no hay una submucosa bien establecida. Entonces, si a mí me hablan de partes de la laringe, yo diré mucosa, epitelio y mi cartílago. Para aclarar. Esta es una imagen típica de examen, una imagen muy bonita, ¿okay? En donde vamos a poder observar en uno de los lados, ¿qué tipo de epitelio es este? Profe. A ver, vamos a ver. Este es un epitelio. Miren acá las imágenes. ¿A qué parece? ¿Se acuerdan de mi dibujito que les hice? Mi pregunta es, en la parte respiratoria, ¿ustedes creen que se va a meter el epitelio a la zona de la mucosa? No, no se mete, esa es característica de un plano estratificado. Miren cualquier lámina de piel, ahí se van a dar cuenta. Este es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Este es epitelio respiratorio. Podemos observar también acá qué cosas, glándulas. Acá tenemos glándulas mucosas, glándulas pseudomucosas. ¿Qué podemos observar también acá? Cartílago. Acá
acá por las características de este cartílago. Miren, a ver, tranquilo. Volvamos a histología 1 por un segundo. Veo, profe, condrocitos. Ya. Veo, profe, matriz extracelular. Ya. Pero, en esta matriz extracelular hay unas fibras que están pintando oscuro y que se ven como enredadas. Estas fibras van a ser fibras elásticas. ¿Qué cartílago será este entonces? Las fibras elásticas. ¿Qué tipo de cartílago será? Elástico. Entonces, en la laringe puede tener cartílago hialino y cartílago elástico. La mayor parte es cartílago hialino, pero también hay cartílago elástico. ¿Y cómo lo diferencian? Miren la matriz del cartílago, obsérvenlo. Vean si es una matriz limpia como en... A ver, espérate. Acá. Miren, por favor, acá no hay esas fibras elásticas super pintadas rodeando los condrocitos, no, que hay un montón de condrocitos, en cambio acá. Miren la coloración. Ok, entonces, cartílago falso, cartílago verdadero. Profe, ¿por qué se llama verdadero? 1. El epitelio. De la cuerda vocal verdadera, el epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ese es el epitelio de la cuerda vocal verdadera. 2. En la cuerda vocal verdadera tú encuentras músculo. Esa es una de las características principales. El músculo. Luego, en la cuerda vocal falsa está rodeada por epitelio respiratorio. La cuerda vocal falsa tiene epitelio respiratorio y abundantes glándulas cero mucosas. Abundantes glándulas cero mucosas. Debajo podemos encontrar el cartílago hialino. Ahora, si se dan cuenta, separando a estos dos tejidos, hay una zona de invaginación que se le conoce como zona de ventrículo, ¿ya? Como una zona de ventrículo. A ver, flechitas. Observen el epitelio, en esas cuerdas vocales y digan, la flechita verde, ¿qué tipo de cuerda vocal será? Verdadera. La flechita verde tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entonces, ¿y la celeste? La falsa. ¿Por qué? Porque tiene epitelio respiratorio. ¿Ya? Respiratorio. Ok. Entonces, justo debajo del epitelio plano estratificado no queratinizado y la zona de muscular, hay un espacio fino, delgado, que se va a denominar el espacio de Reinke, ¿no? El espacio de Reinke, en donde vamos a darnos cuenta que ahí está pues una zona limpia, se van a insertar muchos folículos linfáticos, acá puedes encontrar también mal, ¿ya? En el espacio de Reinke. Bien, a ver. Me dan esta imagen en el examen y me dicen coloque qué es, ¿no? O ya soy muy amable, les digo que cuerda vocal es. A ver, miren el epitelio. Falso. Falso, respiratorio.
zona de la mucosa podemos encontrar, profe, ahí abundantes glándulas. Muy bien, era falso, ¿ya? A ver, ¿y ese? Verdadero. ¿Verdadero? No, falso. Falso, falso. ¿Dónde el epitelio? Falsa. Además, ¿qué más le digo? No hay músculo. En las falsas no hay músculo. Profe, ¿y esto? Estos son glándulas, chicos. Estos son glándulas. Y también acá tenemos tejido linfoide. ¿Qué es eso? Verdadero. Verdadero. A ver. Nuevamente. Pensemos. Reflexionemos de nuestra vida. Miren el epitelio. ¿Cómo es el epitelio? ¿Qué tendrá acá? Oye, hay unas cosillas, ¿no? ¿Cilios? Creo. Profe, no se ve. ¿Son cilios? Con rositas. ¿Verdad? No se ve. Sí, sí se notan los cilios. Enterísimos. Pero también con rositas. Ya, bueno, yo me creo que no cilios. Les voy a tomar el sangre en la noche, mejor, ya porque vean bien la... Sí. Sí, por favor. Tráquea. ¿Qué es la tráquea? Es un tubo cartilaginoso. En la parte posterior vamos a encontrar músculo, ¿ya? Que mide 12 por 2 aproximadamente. En la tráquea vamos a tener tres partes: mucosa, submucosa y adventicia. Tráquea. La tráquea es una imagen muy bonita, es un regalo del Señor en los exámenes. Es una imagen muy limpia, en donde vamos a poder observar qué cosa, epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio, miren cómo descansa todo sobre una membrana basal. Voy a encontrar qué cosa acá también, glándulas, muy bonito, miren las glándulas. Y cartílago, mira este cartílago, es un cartílago que tiene una matriz extracelular limpia, súper limpia. Los condrocitos formando estas zonas lacunares. Esto es una tráquea, ¿ya? Mucosa, ¿qué más venía? Y bueno, la a ver, vamos a razonar. ¿Qué pasaría si a mí me ponen esta lámina y me dicen qué es? Epitelio colónico. Si ustedes me ponen epitelio respiratorio, mucosa respiratoria, yo les voy a dar la razón. Yo ahí no puedo determinar si es tráquea, yo no puedo determinar si es una cuerda vocal falsa, no puedo hacer absolutamente nada porque solo les estoy mostrando la mucosa. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, no lo digo por mí, pero cuando vean una imagen en alguna diapositiva o algo y digan no tráquea, pucha, pero ¿cómo saben que es tráquea? No, simplemente te están mencionando su epitelio respiratorio, ¿no? No puedes, en una imagen, a un aumento de 40x, tú no puedes saber qué cosa es, te tiene que mostrar mínimo un 10x. Mucosa respiratoria, ya, mucosa respiratoria, glándulas seromucosas, vasos sanguíneos. Ay, esta imagen es hermosa. A ver, acá sí puedo preguntar si es tráquea. Miren, epitelio respiratorio, acá se pueden observar los cilios, las células caliciformes, la zona de las glándulas, en las glándulas seromucosas, en la submucosa y un cartílago, hermoso cartílago hialino, imagen típica de tráquea. Tráquea en la parte posterior, profe, ¿cómo así?
Acuérdate que en la parte posterior de la tráquea vas a tener músculo. Esto que ves acá son fibras de músculo liso, ¿ya? Acá vas a tener músculo liso. ¿Qué más tienes acá? La zona del adventicio. Algo que creo que olvidé decirles es que en la cuerda vocal verdadera, donde hay músculo, el músculo es estriado. O sea, es voluntario. Tú a voluntad puedes hablar, ¿no? Entonces, ese es músculo estriado. Volvamos con algunas imágenes físicas, ¿ya? Para repasar. Ya, a ver acá. Eso de ahí es una cuerda vocal falsa o verdadera. Verdadera. Una cuerda vocal falsa, porque es estéreo y esta será la Verdadera. verdadera. Aquí. Ya, vamos. ¿Qué tipo de cuerda vocal será esta? Verdadera. Si tiene hilos de falsa. Falsa, porque no hay músculo. Sí. No hay músculo. A ver. A ver. Ya, esta también es imagen como cosa sensoria, pues ya a la hora que ustedes empiezan a hacer la descripción siempre, chicos, siempre, coloquen, no se observa epitelio respiratorio, 2 puntos, describen el epitelio respiratorio. En la zona de la mucosa podemos encontrar glándulas seromucosas o mixtas, ya que es más chica la palabra, ¿no? Vasos sanguíneos, ya, o sea, eso tienen ustedes que describe lo que ves. Si tú, por ejemplo, no ves cartílago, tú no hablas de cartílago, no tienes ni por qué mencionarlo. Describan lo que ven para que no tengan errores. Ahí, por ejemplo. Eso es básicamente una lámina con glándulas seromucosas. Yo no podría decir que eso es epitelio respiratorio. O sea, a ese ejemplo quiero ayudar. Ahora, esa, pues no, ya te dice, ¿qué cosa es eso? Eso también es un regalo del Señor. Cuando un profeta de buen humor te pone salima. Dice, ¿qué es eso? Eso, siempre tratamos de poner, en mi caso, no sé, en otros colegas, las imágenes menos feitas, ¿ya? Yo entiendo que ustedes están en pregrado. A mi residente de patología, esa es muy bonita para él. No demasiado. No, igual, muy bonito. Ya, por ejemplo, este es para ustedes. Esa es bondad pura, amor puro. ¿Cuál otra siempre es amor puro? Este también es amor puro. Esa. Este es amor puro también. Esa es mi favorita. Profe, una consulta. ¿Y cómo no te confundes, o cómo no confundirme entre tráquea y laringe? Porque te juro que yo lo veo igual.
pasa es que en la zona de la laringe, si te das cuenta en la parte respiratoria, el cartílago no abarca tanto de superficie, es un cartílago más delgado. En tráquea no, en tráquea está formado por un anillo cartilaginoso, casi toda tu imagen va a ser cartílago, pues cartílago hialino. Mira acá, mira esta imagen. El 50% de la imagen es cartílago, eso es tráquea, sí o sí, ahí no tienes vuelta que darle. Tráquea, 50% de imagen.